Muy buen día a todos. Hoy les vengo a explicar cuál fue el proyecto para este segundo semestre de 2021 en ergonomía. Primer tema de los que estuvimos viendo y de los más importantes, controles jerárquicos. Estos nos ayudan a reducir los riesgos que se pueden apreciar en un puesto de trabajo y así, de cierta manera, o sustituirlos o eliminarlos o tener un control administrativo o control de ingeniería y del mismo modo, si también se puede tener, darle un equipo de protección personal a la persona, dependiendo del cargo que esté ejerciendo. Continuando con este proceso, vamos a tener las condiciones ambientales. Es de tener en cuenta que estas se van a dividir en tres secciones. Estas tres secciones son ruido, temperatura e iluminación. Primeramente, para iluminación teníamos que tener en cuenta qué tipos de luces se estaban utilizando al puesto de trabajo que se está evaluando. Entonces, bien, con este tipo de luces se iba a evaluar cuál era la cantidad de luminarias que debía haber según el espacio en el que se estuviera evaluando, junto con la ubicación de ellas. Por otro lado, en las condiciones de ruido íbamos a tener que cuánta era la cantidad de ruido que se estaba emitiendo en el lugar y que la persona estaba recibiendo para saber si este iba a tener unos daños a corto, largo plazo y si este ruido que se generaba en el puesto de trabajo era el óptimo para que no hubiera ningún daño en la persona. Por último, en esta sección vamos a tener temperatura. La temperatura es muy importante, puesto que en esta sección se medía cuánto calor había en el ambiente y si era óptimo para la persona, puesto que podían darse que eran puntos con mucho calor o muy poco calor y que se le debía brindar a la persona para que tuviera su máximo desempeño a nivel físico. Bien, siguiendo con otro de los temas importantes, seguimos con la antropometría. Esta nos ayuda a saber cómo está constituido el cuerpo y cuáles son las mejores posiciones en una labor o en un puesto de trabajo para que la persona tenga un buen desempeño y que a nivel físico no tenga problemas tanto de músculos como en el esqueleto y en sus huesos. Bueno, en cuanto a las enfermedades y riesgos laborales, nosotros basamos el trabajo en el decreto 1477 de 2014, el cual, el cual divide los riesgos laborales en cinco grupos: físicos, biológicos, químicos, psicosociales y factores ergonómicos, que es todo lo relacionado a malas posturas y malos desarrollos de la actividad. En nuestro trabajo nosotros incluimos esta temática como un subtema de la matriz GTC, ya que a partir de este decreto nosotros pudimos clasificar las diferentes consecuencias que pudieron ser evaluadas en la matriz GTC 45. El peligro GTC 45 es la guía para la evaluación de riesgos y valoración de peligros en la seguridad y salud de los trabajadores. En cuanto a nuestro trabajo final, nosotros incluimos este tema para la evaluación de dos tareas en concreto del puesto de celaduría, que fueron abrir la puerta vehicular de manera manual y el uso de un botón para abrir la puerta peatonal de la portería. Y pues de esta manera pudimos evaluar todos los factores que nos permitieron clasificar estas dos tareas en un nivel de riesgo determinado. Con respecto al método Corincua, se realizó un cuestionario a cada uno de los tres integrantes de la portería seleccionada. Resultó que dos de ellos no presentaban dolor alguno, pues esto ya que habían ingresado hace poco más de 2 meses. Uno de ellos, ya que lleva cerca de 3 años trabajando en esta portería, presentó problemas con el hombro izquierdo y en la zona lumbar. Analizando el puesto de trabajo, se puede concluir que las causas más probables se dan al diseño del puesto de trabajo y la constante acción de movilizar el portón. Para el método REVA se estudiaron las tareas más comunes y que se podían relacionar para dar paso a una solución. Estas tareas fueron la actividad de presionar el botón para abrir la puerta peatonal y el abrir y cerrar el portón manualmente. Se concluyó que las dos tareas tenían niveles de riesgo de necesario pronto. Esto debido a los movimientos exagerados y poco convenientes que debían realizar. Finalmente, para el puesto de trabajo se determina lo siguiente. Se debe reemplazar o eliminar los cajones que se encuentran debajo de la mesa
Esto para que al momento de sentarse y trabajar sobre la mesa puedan posicionar sus piernas cómodamente. Ahora con respecto a las tareas analizadas se define que la ubicación de los botones deben ser más cómodos de alcanzar, estando aproximadamente a 120 centímetros del suelo y unos 10 centímetros del extremo izquierdo de la puerta, con respecto a los datos de antropometría. Para finalizar, se propone implementar un mecanismo que abra y cierre el portón con solo presionar un botón de los antes ya mencionados, siendo así que la tarea manual sea eliminada en su totalidad.